Nuevamente, buenas tardes a todos, a los que no había podido saludar anteriormente. Vamos a dar comienzo a la clase por una cuestión de horarios y a medida que vaya pasando se van a ir agregando los compañeros. Esta es la clase que va a dar comienzo a lo que es el módulo número 2. Antes que nada, les comento que a modo de cierre del módulo 1, que es el que terminamos de ver la semana pasada, en los próximos días lo van a estar contactando para avisarle que se va a hacer un breve trabajo práctico donde les van a dar una fecha. Es algo sencillo, no es una instancia evaluativa, sino es simplemente para dar un cierre conceptual y una bajada a los temas explicados, para que ustedes lo completen y se carguen en un formulario en página. Es algo tranquilo, les van a dar, no es que se tienen que conectar un día a una determinada hora, sino que se les da la posibilidad de hacerlo en un tiempo determinado, pero es simplemente para ir avisándoles que les van a ir comentando esta situación. En este caso, el módulo 2 que va a comenzar el día de hoy, lo que tiene es una referencia más específica ya a la tasación de determinados bienes. Empezamos a ver cuestiones más técnicas y más teóricas y también más prácticas con respecto a bienes en particular. Vamos a ver, por un lado, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, la tasación de bienes inmuebles urbanos, de bienes inmuebles rurales, de bienes inmuebles urbanos edificados, edificios, obras de arte, automotores, maquinarias, animales, semovientes. Vamos a tratar de ir viendo, aunque sea algunos lineamientos generales, de cada uno de estos tipos de bienes y de los elementos más importantes a tener en cuenta en cada una de estas tasaciones. Para comenzar el módulo, o para empezar a lo que es una aproximación conceptual a las cosas que vamos a ver en el módulo, el programa plantea que se arranca con una cuestión que es: ¿qué son las cosas? Porque siempre cuando nosotros vamos a hacer tasaciones, partimos de la distinción o la primera aproximación, que lo que vamos a tasar son cosas. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial, en el artículo 16, establece que todos los derechos recaen sobre cosas. ¿Qué son? Son bienes materiales susceptibles de tener un valor, una apreciación económica. Entonces, estos bienes materiales se llaman cosas. Y el conjunto de bienes de una persona es todo lo que conforma el patrimonio. ¿Por qué? Porque a las cosas materiales se le suma también el conjunto de bienes inmateriales, que son, por ejemplo, determinados derechos, y eso conforma en un todo su patrimonio. ¿Por qué nos interesan las cosas a nosotros? Principalmente porque en un primer momento, como vimos en el módulo pasado, todo lo que son derechos reales recaen sobre cosas, es decir, sobre bienes materiales susceptibles de valor. Y además, porque nosotros al momento de realizar las tasaciones siempre van a recaer sobre estos mismos objetos. Como decíamos, pueden ser inmuebles, pueden ser muebles, semovientes, animales, maquinaria, automotores. Cualquiera de estas cuestiones es considerado a la letra del Código Civil y Comercial como una cosa. Otro punto importante referido a este también concepto de cosas, es que el código nos establece que todo lo que tenga que ver a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación por el hombre, se le aplica el régimen de las cosas. ¿Por qué? Se los comento. Porque técnicamente no son cosas, no son bienes materiales per se. Imagínense, la energía no es una cuestión material per se, pero como se puede utilizar por el hombre, o se permite además su utilización, su apropiación, se le aplican las mismas lineamientos y las mismas reglas generales que se le aplica a las cosas. Ahora bien, ¿cómo se clasifican esas cosas? Hay diversas clasificaciones atendiendo a numerosos criterios, pero podemos empezar, por ejemplo, hablando de que las cosas pueden ser bienes o cosas muebles o cosas inmuebles, según su naturaleza, o bien pueden ser también de acuerdo al titular de esas cosas, que pueden ser cosas del dominio público o del dominio privado, ya sea que pertenezcan al Estado, puede ser el Estado nacional, el Estado provincial, incluso el Estado municipal, o bien puede ser que pertenezcan a un particular, entonces serían
unas cosas del dominio particular. ¿Cuáles son las clasificaciones, además de estas dos a grandes rasgos genéricas, y cuáles son las razones por las cuales se clasifican de esa manera? La primera clasificación, decíamos, hay cosas muebles o cosas inmuebles. Las cosas inmuebles, a su vez, son las que se subclasifican en cosas inmuebles por naturaleza y en cosas inmuebles por accesión. ¿Cuáles son las cosas inmuebles por naturaleza? El primero y principal, el suelo. El suelo es la primera cosa mueble o la primera cosa inmueble por excelencia natural, o sea, por su naturaleza. Todo lo que además esté adherido naturalmente al suelo también son inmuebles por su naturaleza. Y todo lo que se encuentre por debajo del suelo, es decir, en forma subterránea, sin que el hombre lo haya colocado ahí, es decir, que naturalmente, como su nombre indica, está por debajo de la superficie, también es considerado un inmueble por naturaleza. En cambio, los inmuebles por accesión, en este caso son cosas muebles, pero que el hombre o alguien ha llevado a una adherencia física al suelo. Es decir, naturalmente no están sobre la superficie, no están adheridos, pero se inmovilizan de tal forma que queden con carácter perdurable adherido a este suelo. Entonces, a partir de ese momento, se transforman en un inmueble por accesión, es decir, como que siguen la suerte del inmueble al que están adheridos. Para explicar un poco mejor el código, al momento de establecerlos, dice que las cosas, los inmuebles por accesión, son todas las cosas afectadas a la explotación del inmueble que estén adheridos. Por ejemplo, si vamos a pensar en una explotación agrícola ganadera, supongamos, cualquier lugar que se construya sobre la superficie va a ser un inmueble por accesión. Es decir, si vamos a la construcción de un tambo, nosotros pensamos que el inmueble por naturaleza es, por supuesto, la tierra. Y si sobre esa tierra se construye el tambo como estructura, como lugar, ese es un inmueble por accesión. Entonces, es una cuestión que se hace o se coloca con voluntad perdurable sobre esa superficie. Después, por otro lado, siguiendo las clasificaciones, dijimos, teníamos las cosas inmuebles por un lado y la cosa mueble por el otro. A contrario sensu de lo que hablábamos recién, las cosas muebles son aquellas que se pueden mover o desplazar, ya sea por sí mismo o por una fuerza externa. Entonces tenemos el caso típico de los animales, los semovientes, que son los que se mueven por sí mismos. Tenemos también el caso de los automotores. Una bicicleta, por ejemplo, es un bien mueble que se mueve por una fuerza externa. Un animal es un bien mueble que se mueve por sí mismo. Entonces, esa es la categoría de bienes muebles. La siguiente clasificación que se establece es el de cosa divisible o indivisible. Y acá les hago una cuestión o una aclaración importante al momento de pensar. ¿Qué es cada una de ellas? La cosa divisible es la que permite, justamente como su nombre lo indica, que la cosa en sí sea dividida en porciones reales, es decir, que sea dividida en partes, materialmente hablando, pero sin que la cosa sea destruida, y que además las cuestiones en las que sea dividida formen un todo homogéneo e iguales o análogas a la parte principal. En cambio, las cosas indivisibles son aquellas que, cuando se dividen, si son o bien son materialmente indivisibles, supongamos tienen una mesa, no la pueden dividir, no pueden partir al medio de la mesa, o bien el fraccionamiento vuelve antieconómico su uso o el aprovechamiento. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque una vez un alumno me dijo, bueno, un automóvil, ¿es divisible o indivisible? Yo le digo, un automóvil es indivisible. Pero me dice, ¿por qué? Si se pueden separar las piezas de un automóvil y quedan partes, o autopartes por así decirlo, que cada uno tiene su valor. Sí, pero eso es una cosa completamente distinta. Es decir, de una cosa se divide en cosas distintas. Pero la cosa principal, que es el automóvil, no es divisible. ¿Por qué? Porque pierde su aprovechamiento, su uso. ¿Se entiende a lo que apunto cuando digo divisible o indivisible?
Una cuestión divisible, por ejemplo, sería un inmueble, un terreno, un lote. ¿Por qué es divisible? Porque podemos hacer una subdivisión y podemos establecer que le corresponde a cada lote una subdivisión y quedan dos lotes distintos. Una cuestión importante, que esto es de utilidad para ustedes, es que cuando hablamos de lote y subdivisión, hay veces que existen determinadas restricciones de carácter administrativo o reglamentaciones de carácter administrativo que implica o establece cuándo se puede dividir un lote o no. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay determinadas zonas de Córdoba que están declaradas como de emergencia. Entonces, por ejemplo, los lotes no pueden ser menores a 5.000 metros cuadrados. Entonces, imagínense que si alguien viene y les pregunta, tengo un lote de 5.000 metros cuadrados, ¿es divisible o indivisible? Ustedes, la primera idea que tendrían sería decir, es divisible, por supuesto. Y a lo mejor, si es en esta zona en particular, no se puede dividir. ¿Por qué? Porque está restringido administrativamente. Entonces, siempre tengan en cuenta que además del sentido común, siempre va a depender de las restricciones administrativas de cada zona en particular. Y sepan que incluso dentro de una misma localidad puede existir, como vamos a ver en clases siguientes, diferentes zonificaciones. Hay zonas en la misma Córdoba capital que permite la subdivisión en, por ejemplo, 350 o 360 metros cuadrados de lotes, y hay otras que permiten a partir de los 2.500 y otras que permiten a partir de los 5.000 metros cuadrados. Por consiguiente, siempre hay que ver el objeto o la cosa con respecto a un momento y a un lugar determinado. Esto es una cuestión muy importante. Después tenemos las cosas principales y las cosas accesorias. Las cosas principales son las que pueden existir por sí mismas, es decir, tienen una existencia independiente de cualquier otro objeto. Pensemos un inmueble, como decíamos, una casa, pensemos, por ejemplo, una bicicleta, son cosas completamente principales, pueden existir por sí mismos. En cambio, las cosas accesorias son aquellas que toda su existencia depende del objeto al cual está adherido. Entonces, siguen siempre la suerte de la principal, de la cosa principal. Cuando se destruye o se extingue la cosa principal, desaparece la cosa accesoria. Una cuestión importante es qué pasa cuando se adhieren dos cosas entre sí para formar un todo, cuál es la que es principal y cuál es la que es accesorio. En este caso, siempre la regla general establece que la de mayor valor es la que es principal. ¿Cuál es el ejemplo más típico que siempre se les da? La de un cuadro. Una pintura, imagínense, y un marco. Se unen para hacer un cuadro. ¿Cuál es el objeto principal? El lienzo, la pintura, porque es la de mayor valor. Luego el cuadro es el accesorio, es decir, el cuadro referido al marco, perdón, es el accesorio de esa pintura. Otra clasificación de las cosas establece una distinción entre cosas consumibles y cosas no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que con el uso se extinguen. Es decir, de un primer uso desaparecen. El dinero es un bien consumible. Cuando ustedes lo utilizan, el dinero se gasta, se consume. En cambio, son no consumibles las que pueden tener usos, es decir, continúan en el uso. Un caso típico es la bicicleta, decíamos, es una cosa no consumible, la puedes seguir usando. Y acá entra de nuevo el ejemplo que siempre ponen en el límite algunos alumnos del tema del auto. ¿Por qué? Porque el auto en el primer uso no se extingue, no cesa, no se destruye. Pero ¿qué pasa? A medida que se va usando, se va consumiendo o se va deteriorando por el uso con el paso del tiempo. Entonces, en este caso, el código nos establece una respuesta con respecto a esta clase de bienes en el artículo 231, que establece que, aunque se vayan utilizando y se vaya deteriorando con ese uso, las cosas son no consumibles. Es decir, que el automóvil, pese a que va perdiendo valor después de algún tiempo de uso, no es una cosa consumible. Y la última clasificación que nos queda es el de cosas fungibles y no fungibles. ¿Qué es una cosa fungible? Una cosa que es igual a cualquiera de la especie. Entonces se puede sustituir en la misma calidad y en la misma cantidad. Y acá entra de nuevo algo hilar muy fino. Si yo, por ejemplo, les pregunto, un caballo, perdón, un caballo, ¿es fungible o no fungible? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? No, es infungible.
porque hay distintas razas, me parece, distintos precios, me parece. Bien, Depende del uso, para qué utilización se le dé. bien. Las dos respuestas están bien. ¿Por qué? Porque si pensamos en un caballo clásico, por ejemplo, nosotros hablamos y hacemos un contrato donde dice se va a entregar 10 caballos marrones, por ejemplo, para servicio, para cruza, es totalmente fungible con 10 caballos marrones para cruza. Ya si estamos hablando de un caballo de carreras llamado Tres Coronas Cava, que vale $10.000 en el mercado de carreras, es un bien no fungible. ¿Por qué? Porque no hay otro caballo con esas mismas características. Entonces, es lo mismo que les decía, en cada caso concreto, ustedes tienen que ver y analizar cuál es la finalidad o el bien que se plantea. Otro caso, por ejemplo, volvemos al mismo, el del automóvil. ¿Es fungible o no fungible? Algunos dicen es fungible, porque si yo hablo de un auto modelo Gol 94 rojo, puedo encontrar otro modelo Gol 94 rojo. ¿Cuál es el tema? Que el auto lleva ciertos elementos identificatorios como número de chasis y número de motor. Por ende, se vuelve no fungible. ¿Se entiende cómo se analiza en cada caso en particular? Esas cuestiones siempre ténganlas en cuenta para poder determinar si es fungible o no. ¿Y por qué se los remarco tanto? Porque el hecho de ser una cosa fungible va a ser muy importante el momento del cumplimiento del contrato. ¿Por qué? Imagínense, esto ya es anecdótico, pero les puede servir para la vida profesional. Leen un contrato donde dice que para una fiesta han contratado un servicio de catering donde se establece 100 botellas de vino de primera marca, como suele ponerse en algunos contratos. Entonces eso es totalmente fungible e incluso determinable, porque puede ser que les traigan 100 botellas de vino de la marca A, B, C, que si no está la A, le traen la B, que si no está la B, le traen la C. A lo mejor en un contrato, en cambio, le dicen 100 botellas de vino de una cosecha del año 1969 de una marca determinada. Que más allá de que sea fungible, si no se consigue por alguna cuestión en particular, el contrato se vuelve de cumplimiento imposible. Y eso puede generar responsabilidad para alguna de las partes. Entonces, siempre está bueno determinar si el elemento es fungible o no fungible y determinar las mayores características posibles para evitar cualquier inconveniente o cuestión. ¿Dónde lo van a ver también mucho a este tema? En todo lo que son contratos de obra. ¿Por qué? Porque es muy común que en un contrato de obra se van a utilizar látex, o en los contratos de locación, látex, pintura blanca, primera marca. ¿Qué clase de elemento es esto? ¿Qué clase de marca es? Traten siempre de llevarlo a la mayor posibilidad de determinación posible, cosa de también poder, por así decirlo, exigir el cumplimiento de aquello pactado. ¿Se entiende a lo que apunto y la cuestión? Bueno, eso es básicamente lo que es la clasificación de las cosas. Algo que nosotros decíamos antes, y es muy importante destacar, es que también, además de por la finalidad de la cosa, o por su naturaleza, que decíamos una cuestión de muebles e inmuebles, también se clasifican respecto a quién es el titular de ese bien. Y ahí tenemos bienes de dominio del Estado o bienes de dominios de los particulares. Dentro de los bienes de dominio del Estado tenemos a su vez una subclasificación doble, donde tenemos bienes de dominio público del Estado, y ahí entra todo lo que son el mar territorial, los ríos, las calles públicas, las plazas. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos bienes de dominio público del Estado no se pueden vender, son inembargables, son imprescriptibles, es decir, nadie puede decir, no, porque hace 20 años que vengo a esta plaza, la plaza es mía. No hay expropiación con respecto a ese bien. Entonces, todos esos bienes de dominio público del Estado tienen esas características en particular. En cambio, existen bienes de dominio privado del Estado. Y el caso más típico son muchos de los terrenos fiscales que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque en realidad son inmuebles que carecían de dueño o no tenían dueño conocido y el Estado los adquiere. ¿Qué es importante? Que el Estado no es que los toma por el simple hecho de soy el Estado y ya de por sí por eso me corresponde el bien, sino que tiene que hacer un acto positivo de toma. ¿Cuál es el caso más típico y por qué se los aclaro? Las herencias vacantes. No sé si ustedes saben, cuando no hay herederos, ni hay nadie designado por testamento, la herencia queda vacante.
Cuando una herencia queda vacante, los bienes le corresponden al Estado. Pero no es porque la herencia queda vacante, el Estado ya se lleva los bienes por sí, sino que se tiene que hacer la declaración de vacancia de la herencia y el Estado tiene que hacer un acto positivo de toma de posesión sobre esos bienes. A partir de ese momento pasan a ser bienes de dominio privado del Estado. Y si no corresponden al Estado, corresponden a los particulares, que son las cosas que nosotros veníamos viendo en nuestra clasificación. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con los terrenos pegados a las vías y se pueden expropiar? No sé a qué te referís con si se pueden expropiar. Sí, en principio no habría ningún problema que sean expropiados los terrenos que están pegados a las vías. El tema es que hay que ver las restricciones, tanto construcciones que sean pegadas a lo que son vías, ríos, cursos de agua, se pueden expropiar por el simple hecho del instituto de la expropiación, pero hay que ver si administrativamente se pueden llegar a expropiar por una cuestión de utilidad. Denme un segundo que en vez de prender el velador voy a prender la luz mayor a ver si cambia un poco, porque ya se está poniendo medio oscuro. Denme un segundito. ¿Estamos un poco mejor? Sí. Ahí me preguntaban si las calles son embargables. No, las calles no son embargables. Les cuento una anécdota, un dato de color, para que expliquen o para que vean qué bienes del Estado son embargables y qué no, solamente los de dominio privado. Es muy común que cuando hay juicios en contra del Estado y el Estado no pague, se embarguen las obras de arte que pertenecen al Estado. Es muy común que lleguen a tribunales embargos sobre las obras, por ejemplo, del Palacio 6 de Julio o del Panal. Esas cosas sí son embargables, pero las calles no, pues son de dominio público. Me preguntan, o sea que en el ejemplo de la pintura sería aclarar qué tipo y marca también a los fines de evitar una controversia. Sí, sería recomendable, como les decía en los contratos, siempre aclarar la mayor posibilidad de determinación del objeto. Y el ejemplo de la Fragata Libertad también es otro ejemplo de dominio privado del Estado, fue embargada la Fragata Libertad, pero igualmente ahí, ojo, tómenlo con pinzas a eso, porque entran a jugar cuestiones de derecho internacional, tanto público como privado, bastante particulares, pero sí es un ejemplo de cuestiones o bienes del Estado que se han embargado. Siguiendo con los temas del programa, nos corresponde ahora entrar a hablar o repasar, porque ya mucho ya lo vimos, el tema de las diferencias entre lo que son los derechos reales y los derechos personales. No sé si ustedes saben, pero a modo de introducción, nosotros tenemos 3 clases de derechos que tienen incidencia patrimonial. Por un lado tenemos los derechos personales u obligaciones, que son en donde nosotros tenemos la facultad de exigir a otra persona el cumplimiento de una prestación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, firmamos un contrato que nos establece un derecho de locación. Entonces yo le puedo exigir al otro el uso y goce de un determinado bien contra el pago del canon locativo. Esa es una obligación, un derecho personal. En cambio, los derechos reales, que como ya nosotros lo veíamos, era el derecho que yo tengo, el poder que yo tengo sobre una cosa, directo e inmediato. Acá ya no hay 2 partes. Acá hay uno solo, que soy yo, y la cosa, una relación directa e inmediata. Y después tenemos otra clase de derechos que tienen incidencia en el plano patrimonial, que son los derechos mixtos. Los derechos mixtos conllevan una cuestión patrimonial y una cuestión extrapatrimonial. ¿Cuáles son los derechos mixtos? Los derechos intelectuales. Por ejemplo, yo soy un cantante, realizo una canción, la inscribo, y entonces tengo el derecho extrapatrimonial, que me reconozcan como el autor, que siempre van a decir, ah, mira, él es el autor de esta canción, él es el autor de esta obra, y la parte patrimonial, que es cada vez que esa canción se reproduzca, a mí me van a pagar. Yo la escribo en el SAIC, cada vez que se reproduzca en una fiesta, en alguna cuestión, en una cortina musical, en un programa de televisión, a mí me pagan por esa reproducción. Por eso son mixtos. Partiendo de esta base decimos cuáles son entonces las diferencias más grandes que existen entre los derechos reales y los derechos personales. El primero, como decíamos de la definición, en los derechos reales tenés un poder directo sobre la cosa, algo inmediato. El derecho de dominio sobre un auto. Yo y mi auto acá lo tengo, lo puedo usar, lo puedo vender, lo puedo prendar, puedo hacer lo que quiera sobre la cosa. En cambio, en los derechos personales yo tengo la facultad de exigirle al otro una prestación. De ahí partimos que hay diferentes sujetos en cada uno de estos derechos. En los derechos reales hay uno solo, el sujeto y la cosa, 2 elementos, sujeto y cosa. En cambio, en los derechos personales
o en las obligaciones, hay tres. Está el acreedor, que es a quien le van a cumplir esa prestación, el deudor, que es quien debe cumplirlo, y la prestación, que es lo que se debe realizar. En los derechos reales la cosa existe, está actualmente, es hoy. Yo tengo el derecho hoy sobre la cosa. En cambio, en los derechos personales se va a cumplir este derecho personal, esta obligación. Es decir, yo firmo hoy, o yo lo acuerdo hoy, lo va a cumplir el deudor para adelante. Es decir, es algo, una prestación futura. Los derechos reales, como veíamos también en el módulo anterior, son exclusivos. Recuerden que no podía haber dos personas que reclamen el mismo derecho real al mismo tiempo sobre la misma cosa en la misma proporción. ¿Para qué? Para que no se confundan con el condominio. Por eso decíamos, no podemos tener dos personas que digan que son el titular del mismo auto al mismo tiempo. Pero sí podemos decir que existen dos personas que dicen que son cotitulares del mismo auto al mismo tiempo, es decir, que cada uno tenga el 50%. En cambio, en los derechos personales, yo puedo ser un deudor de una prestación. Yo tengo que cumplir una prestación, por ejemplo, repartir las gaseosas de Coca-Cola. Y yo se lo puedo tener que repartir a 20 kioscos en el mismo barrio. Entonces, la misma obligación yo la tengo con 20 kioscos distintos. No hay exclusividad. Yo le puedo deber la misma prestación a muchas personas distintas. Otro ejemplo son las cuotas alimentarias. Por ejemplo, una persona que se divorcia 2 o 3 veces y debe 2 o 3 cuotas alimentarias, o que tenga 2 o 3 hijos con personas diferentes, debe prestaciones, la misma, la cuota alimentaria, a distintos sujetos acreedores. Otra cuestión de los derechos reales es que lo que establecía la definición, no sé si se recuerdan, esto fue hace un tiempo que lo vimos, es que el titular del derecho real tenía facultades persecutorias y de preferencia. ¿Esto qué quería decir? Que si yo era el titular de derecho de dominio, podía perseguir la cosa en manos de quien la tenga, es decir, si me la robaban o si alguien me la quería sacar, yo podía reclamar para recuperarla, que ahí veíamos todo lo que eran las acciones reales, la reivindicatoria y eso que yo les mencionaba, y además de preferencia con los derechos reales de garantía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un derecho real de hipoteca, si se ejecuta el bien, yo tengo el derecho a cobrar con preferencia por sobre otros acreedores. En cambio, en los derechos personales no hay efectos sobre terceros. Yo soy el acreedor, alguien me debe la prestación y la cumple conmigo, los terceros no tienen nada que ver. Por eso los derechos personales no se tienden a inscribir en ningún lado, no se da la publicidad. Y ahí también surge otro punto, que es cómo se constituyen cada uno de estos derechos. Si pensamos el tema de los derechos reales, recuerden que veíamos que se constituía con título y modo, que el modo podía ser mediante la posesión o mediante la inscripción en 3 supuestos. Recuerden que decíamos los caballos pura sangre de carrera, las palomas mensajeras y los automotores. Entonces, cuando yo junto el instrumento en el que consta el derecho y esa inscripción o esa posesión, ahí nace el derecho real. Veíamos el ejemplo, recuerden, típico del inmueble, que cuando se juntaba la escritura pública con la posesión, yo ahí adquiría el derecho real de dominio. En los automotores, en cambio, se tenía que firmar todo lo que era el 08 y además hacerse la inscripción en el registro, porque si no, hasta ese momento no nacía el derecho real. En cambio, en lo que son los derechos personales, es un régimen consensual. Es decir, yo me pongo de acuerdo, firmamos un contrato y el derecho ya nace. No tiene que haber una cuestión de cumplimiento ni de entrega en el mismo momento, sino que simplemente se pacta y ya con el consentimiento ya está conformado el derecho real, el derecho personal, perdón. Igualmente, muchas veces se ejecuta todo en el mismo acto. Imagínense ustedes cuando van al kiosco, fíjense qué ejemplo simple, están haciendo un contrato de compra-venta y se está generando un derecho real, perdón, un derecho personal. Estoy hoy con la lengua trabada. Un derecho personal, imagínense, pero se hace todo en el mismo acto. Ustedes hacen el consentimiento con la contraparte, se obligan a pagarle el precio y la contraparte, que es el kiosquero, a entregarle un producto. Y ahí se da un derecho personal. ¿Se entiende la definición de lo consensual? Terminamos de ver las diferencias y voy con las preguntas del chat. Los derechos reales son absolutos, es decir, son oponibles a toda la sociedad, por eso necesitan la inscripción. En cambio, los derechos personales yo solamente le puedo exigir el cumplimiento al deudor, no tiene nada que ver
los terceros. Entonces quedan completamente al margen y es por lo cual no se le daba la publicidad como decíamos. En los derechos reales hay una prescripción adquisitiva, es decir, recuerdan esto, yo estoy 20 años en este terreno, pasados los 20 años puedo hacer el proceso para adquirir el derecho real. Nace la usucapión, el derecho real de usucapión. En cambio, los derechos personales libera el paso del tiempo. El caso típico son los impuestos. Si no me reclaman un cierto impuesto no pagado por un plazo de tiempo, se cumple ese plazo y ya no me lo pueden exigir más. Se me liberó del cumplimiento. En uno se adquiere y en el otro se libera. Y por último, los derechos reales tienden a ser perpetuos, es decir, tienen vocación de perpetuidad. Decíamos, yo tengo el derecho de dominio y lo voy a tener siempre, lo use o no a la casa que me dejó mi abuela en herencia. El límite era que si yo lo dejo ocioso y alguien me lo ocupa durante 20 años, me lo puede adquirir por prescripción adquisitiva o por usucapión. Pero la regla general es que tienen vocación de perpetuidad. En cambio, los derechos personales son siempre temporales, nacen para ser cumplidos. Yo firmo un contrato para que se cumpla la prestación y, por ejemplo, contraté a un pintor para que me pinte la casa y contra el pago de un precio. Pintó la casa, yo le pagué el precio y se acabó el contrato. Es decir, finalizó el cumplimiento. Una cuestión importante, tengan en cuenta siempre, cuestión de práctica profesional, que para que finalice este contrato, es decir, este cumplimiento, el cumplimiento tiene que ser íntegro. ¿Por qué se ve mucho en los contratos de locación? Y le aclaro, porque muchas veces ustedes redactan contratos de locación con respecto al tema de la entrega de las llaves y la finalización del contrato. No sé si ustedes saben, pero en la nueva ley de alquileres, en realidad mal llamada ley de alquileres, una ley que modificó los artículos del Código Civil y Comercial respecto al contrato de locación, se establece una cuestión de la entrega de las llaves. Era muy común poner que el locador, es decir, quien alquila, podía oponerse a recibir las llaves. En la nueva ley se establece que no se puede oponer, que las llaves se tienen que entregar. Se entregan lo mismo, si no se pueden consignar, todo un tema. Pero eso no acredita que se haya finalizado el contrato, es decir, que se haya quedado todo muerto, por así decirlo, los derechos que nacían, el derecho y sobre todo las obligaciones que nacían de ese contrato. Entonces, es bueno aclarar tanto para ambas partes cómo es el tema de la finalización del contrato. ¿Por qué? Para que no se generen después reclamos en cuanto, por ejemplo, a daños, a cuestiones de deudas impagas, porque muchas veces hay ciertas personas que dicen, no, yo ya entregué la llave, me la recibió y ya está, ya me liberé de las obligaciones. Y no solamente que no se liberan, sino que pueden estar generando un incumplimiento y que ese incumplimiento además acarrea responsabilidad no solo para el locatario, sino también y sobre todo para los garantes. Por consiguiente, siempre tengan esa cuestión en cuenta y sobre todo el momento de hacer el asesoramiento para las partes, ya sea que asesoren al locador, que asesoren al locatario o bien que asesoren a ambas partes porque son aquellos que realizan el contrato. Vamos con algunas preguntas, ya que terminamos la diferencia entre derechos reales y personales. Si surge alguna duda, me van diciendo mientras voy leyendo las del chat. Sí, con Dice, respecto, sí, perdón. Diego, lo que estabas comentando recién de la entrega de llaves, Sí. efectivamente se está manejando de esa manera. Lo que suelo hacer yo, no sé si está bien o está correcto, pero me parece que es conveniente recibir la llave, pero que no implica conformidad. Sí, es una formalidad. Igualmente la ley ahora establece que no implica conformidad. Por eso justamente se ha regulado expresamente que la entrega de llaves, Claro. es decir, vos no te podés oponer, pero no expresa conformidad. No obstante Claro, no. ello, siempre hay que tener en cuenta que hay un plazo, es decir, no puedo recibir la llave y estar 20 días viendo si hay algún desperfecto o si quedó alguna deuda. Es decir, se recibe la llave, no implica conformidad, pero hay un plazo razonable en el que el locador tiene que verificar que esté todo en condiciones. ¿Eso se ha establecido también el plazo? A ver, legalmente está establecido subsidiariamente, pero siempre es recomendable que todo quede regulado en el contrato. ¿Por qué? Porque es una forma también que todo quede claro. Es decir, ya si en el mismo contrato vos pones, se recibirán las llaves al finalizar el contrato y se dará un plazo de 10 días para que el locador revise las condiciones, una cosa así, o se hará entrega de las llaves en un día convenir con la visita de ambas partes, por ejemplo, lo dejas tranquilo. Entonces queda tranquilo el locador, queda tranquilo el locatario, y no hay problemas después de decir, ah, no, yo te lo entregué bien, y esa mancha de, no sé, de roce no estaba cuando yo te entregué las llaves. Entonces siempre traten de simplificar o de garantizar que los derechos de las dos partes
se vean cumplidos y no haya problemas posteriores. Perfecto, gracias, Diego. Ahí en el chat preguntan, ¿está en derechos reales un comodato? No, el comodato no es un derecho real, es un derecho personal. No hay comodato, es decir, recuerdan que el números clausus, los derechos reales, perdón, es una diferencia con los personales. Los derechos reales son números clausus, es decir, existen los que hay establecidos por la ley, ningún otro, y en cambio los derechos personales existen todos los que las partes puedan crear con los límites del ejercicio regular de un derecho. Pero, por ejemplo, si estoy en una tenencia, supongamos que tenés una relación de poder que es una tenencia, es decir, un comodato, te lo prestaron o lo estás utilizando, y me lo roban, soy responsable de eso. Hay que ver qué pasó en el contrato. En derechos personales, ejemplo, contrato de locación, afecta pero indirectamente a terceros, ¿verdad? No, es que el contrato de locación no afecta a terceros, salvo que sean parte del mismo contrato, que son, por ejemplo, los garantes. Si vos, por ejemplo, le alquilás a Juancito y Juancito te paga a vos, yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con respecto a ese contrato, salvo que sea un garante. Y si no lo está, inquilinos que no lo encontrás más y te termina saliendo más caro iniciar juicio o algo, y si no lo está, pregunta Mariano referido a, que a la condición de las llaves y esa cuestión. Para eso, justamente, está el tema de las garantías. Eso también es otro punto. Muchas veces por firmar un contrato, por alquilar una propiedad, no se le da a las garantías la entidad o el reconocimiento que se merecen. Tu mayor resguardo son los garantes, si está este tema. Ah, perdón, si no está todo en orden, me refiero si debe algo, algún desperfecto. Justamente por eso te decía, primero lo reclamás al locador, y si no, vas contra la garantía. ¿Y cómo queda concluido el contrato si no es con la entrega de la llave que se firma? Es que en realidad queda concluido es difícil explicarlo con palabras, pero digo, los efectos del contrato de locación quedan concluidos en el canon, es decir, en el pago del precio del canon locativo y en el uso y goce del bien. En esos efectos queda extinto el contrato. Lo que no quedan concluidos son los efectos derivados de ese contrato en caso de incumplimiento, en caso de roturas o en caso de desperfectos. Generalmente, ¿qué se firman? Se firma un pequeño recibo conforme. Es una práctica común, a veces no se firma nada, pero es una práctica común de decir recibí conforme y ahí finalizan los contratos. Generalmente a veces incluso se pone una clausulita más abajo donde dice recibo conforme y por lo cual declaro que no tengo nada más no se tiene más nada que reclamar por el contrato firmado de fecha tanto. Sí, decime, Daniel, antes de cortar. Perdón, sí me comí la palabra garantes cuando dice la consulta. Es decir, directamente afecta al locatario, a las partes, e indirectamente afecta a los garantes, o afecta directamente a todos por tema conceptual. No. A ver, afecta directamente a los garantes. ¿Por qué? Porque los garantes son parte del contrato y ellos tienen obligaciones. Pero no es la misma obligación entre locador y locatario, ese es un derecho personal, y el otro derecho personal es el de garantía. Entonces, la obligación que tienen los garantes no es la misma, pero el mismo contrato de locación los abarca a todos. Entonces los abarca en forma directa, pero con diferentes prestaciones debidas. Porque uno debe la prestación de pagar el canon locativo, y otro debe la prestación en caso de incumplimiento por parte del deudor original. Es decir, que afecta por regla general entre personas, y en ese caso en particular sería entre personas y a terceros también. Claro, el tema es que técnicamente, por eso te decía, los garantes no son terceros, son parte del contrato. Entonces Bien. generan derechos personales con el locador, pero subsidiarios al incumplimiento. Es decir, que Bien, si el locatario no incumple, vos no vas a tener nunca ningún problema ni te vas a contactar con el garante. Es lo ideal, y que nunca te pase, porque está bueno no tener que andar reclamando a los garantes. Pero si el locatario incumple con sus obligaciones, ahí vos sí podés ir en contra de los locatarios. Consejo, traído a colación: si les toca hacer alguna vez un contrato, también está bueno porque esto también es práctico. Ojo con las cláusulas de responsabilidad de los garantes. He visto muchos contratos que, por hacerlos tan extensivo, es decir, tan perfeccionista en que si incumple el locatario, ¿qué le vamos a reclamar a los garantes?, se excede y se vuelve un contrato completamente leonino. Por si alguno no sabe, leonino es una cláusula abusiva y que, llevado a sede judicial, se tiene por no escrita.
Entonces, por ejemplo, he visto cláusulas que dicen que los garantes no se pueden desprender de los bienes, de ninguna clase de bienes durante todo el plazo del contrato, más 2 años en forma posterior, y lo entiendo por una voluntad de perfeccionar el contrato, pero es totalmente leonino, porque imagínense que por un contrato de locación, durante 5 años ahora, el garante no se va a poder desprender de ningún bien. Imagínense, es como una inhibición impuesta por un contrato, y eso es completamente abusivo. Lo que se puede poner es una cláusula donde se diga, por ejemplo, que ante un cambio de fortuna o ante alguna situación, por ejemplo, que 5 años digo porque generalmente se pone por el término del contrato más 2 años más. Son contratos que yo he leído. Entonces, como el contrato mínimo ahora es de 3 años más 2, por eso decía 5. Pero yo he leído muchas veces que, por ejemplo, hacen garantías sobre el recibo de sueldo. Entonces, lo que ponen es que obligan a la parte a comunicar cualquier modificación con respecto a la situación laboral de la persona como una cláusula entre partes. Eso sí, pero por ejemplo, no pongan que no puede cambiar de trabajo. Imagínense que pongan eso, es completamente abusivo y en cualquier juzgado se le va a echar para atrás. Entonces siempre tengan en cuenta lo más regulado posible, pero sin excederse, perdón, en cuestiones que exceden esta cuestión. Ahí hay una pregunta, dice, se finalizó el contrato, recibieron la casa conforme el locador y el locatario deja un depósito 2 meses de alquiler y el locador no se los quiere devolver. ¿Esto es responsabilidad del locador exclusivo? ¿El corredor público no tiene ninguna obligación? No, no tiene ninguna obligación el corredor público porque es un contrato que el corredor lo que hizo en realidad es un corretaje, un contrato de locación, y después todo lo que sea obligaciones entre partes, entre acreedor y deudor. Igualmente, ojo también con el tema de los depósitos y la nueva ley de locación o la nueva ley que modifica los artículos, porque también regula el tema de los depósitos en garantía y toda esta cuestión. Entonces ténganlo en cuenta al momento de hacer el contrato. Igualmente sepan que así como se les digo que esto es así, actualmente yo conozco todavía un montón de lugares que están haciendo contratos por 2 años, que están haciendo aumentos semestrales, que están haciendo depósitos en garantía de otra forma o entrega de llaves de otra forma en completo sentido con la ley. Yo simplemente les comento y les enseño lo que la ley dice. Después sepan que en la práctica se pueden llegar a encontrar con otra cuestión. Y un dato de color, por si les sirve, salió el primer índice de actualización del índice de la locación, que se actualiza ahora al año. El primer año desde que se publica aumentó un 42%. Esto es para que tengan una referencia práctica de cuánto es el aumento de los contratos de locación. Este año fue el 42%. Ahora arrancamos ya específicamente dentro de lo que es el módulo a hablar de lo que son las tasaciones. A modo de breve introducción, porque esto ya lo vimos en el módulo pasado, veíamos lo que es las categorías de tasaciones. Recuerden que estaban las estimativas, las ordinarias y las extraordinarias, partiendo de que las estimativas eran hechas por simple aproximación, sin una cuestión técnica ni operaciones expresas en un informe o en una memoria descriptiva. Las ordinarias, que eran las más generales y las más clásicas que se realizaban, ya con cuestiones técnicas, y las extraordinarias, que además se hacían para un plazo de 5 años para atrás, o bien con un conjunto de más profesionales, o alguna cuestión que ameritaba esta situación. También habíamos visto otra clase de conceptos importantes referidos, como habíamos visto la depreciación, la antigüedad, la vida remanente, la vida útil, el estado, el antecedente. Todo esto se los digo a nombre de repaso porque era lo que habíamos establecido o lo que habíamos visto en el módulo anterior. Lo importante, que es el punto de partida de esta cuestión, es que la tasación o la evaluación correspondía o consistía en determinar un valor económico, esta cuestión importante, un valor económico más probable. Esto es algo importante, nunca va a ser un valor a ciencia cierta, es imposible llegar a un valor a ciencia cierta, sino que es probable a una fecha determinada. Siempre recuerden que es contextualizado en una fecha específica. En un mercado libre, sin influencia de factores externos, y realizado mediante un trabajo técnico por un perito tasador, y que comprende todo lo que sean cuestiones referidas a inspecciones, cálculos, uso de tablas, uso de variantes, razonamientos lógicos deductivos, a partir de los cuales el profesional va a llegar a ese valor. En esta primera parte del módulo en cuestión,
vamos a hablar específicamente de lo que son las tasaciones de los bienes inmuebles. ¿Qué es la cuestión o la primera cuestión importante con respecto a esta clase de tasaciones? Lo primero que vamos a plantear con respecto a esto es que en los inmuebles en particular hay tres elementos que son totalmente necesarios a los fines de poder determinar su valor. El primero tiene que ver con las particularidades propias del inmueble. Entonces, yo puedo decir que un inmueble tiene 2 pisos, 3 pisos, una construcción en seco, una construcción tradicional, tiene aberturas de aluminio, tiene doble vidrio, tiene una construcción de un determinado tipo de pintura, detalles adentro en mármol. Esas son particularidades de los inmuebles. El segundo elemento a tener en cuenta es todo lo que tenga que ver con la dinámica del mercado. Cómo opera el mercado, cuántos bienes de iguales características o similares características hay, cómo se está comprando en los últimos años, a qué valor, un precio de referencia, una situación similar. Y el tercer punto a tener en cuenta es la información referida a ambos supuestos, tanto al mercado como a las características del inmueble. En este caso no hay una forma más perfecta de expresarlo que la información es poder y valor en este caso. Entonces, a partir de ahí, a mayor información, o a mayor posibilidad de información, mayor posibilidad de establecer una mejor tasación del inmueble. Sin embargo, cada inmueble tiene tantas particularidades, tanto particulares físicas, funcionales, de localización, además de todo lo que es confort, seguridad, estatus del barrio. Entonces, cada bien se transforma en algo casi único, casi irrepetible. Y en ese marco es donde nosotros vamos a ver que la tasación de los inmuebles es por aproximación y por supuesto de comparación entre bienes parecidos o similares, pero no idénticos, porque es casi imposible encontrar bienes homogéneos. Nuestro mercado es bastante heterogéneo. Entonces, lo importante es que cuando hablamos de inmuebles, sobre todo urbanos, ya no importa tan solo, ni en mayor medida, lo que es el bien en sí mismo. Porque imagínense que una casa de 300 metros cuadrados, con por ejemplo las mismas aberturas, los mismos vidrios, la misma construcción exactamente igual, no va a tener el mismo valor por el entorno. Si esa misma casa está ubicada en un barrio urbano marginal, o si esa misma casa está ubicada en una zona céntrica. Entonces ya la tasación no depende pura y exclusivamente del bien en cuestión, sino también de todos los elementos que hablábamos acerca de la ubicación, los servicios, la seguridad que tiene, el confort. Entonces son todos elementos a tener en cuenta al momento de tasar bienes inmuebles. En cambio, los inmuebles rurales es más fácil que si están en la misma zona y tienen las mismas características, tengan un bien similar. Esa es la diferencia entre la tasación en bienes inmuebles urbanos y rurales a grandes rasgos. Entonces, ¿qué cuestión también es importante tener en cuenta en este momento? Que en un mercado libre y competitivo los precios cambian constantemente. Día a día, minuto a minuto cambian. Entonces, para encontrar ese precio, hay que establecer un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, en un momento y en una circunstancia específica. Es decir, ¿qué precios va a haber tantos como transacciones existan? Puede ser que una misma transacción comercial, no sé si a ustedes les ha tocado ser parte, o lo pueden haber visto por alguna situación en común, que a lo mejor hoy van a comprar un bien inmueble, tenía un determinado valor, la operación no se cerró, y mañana el valor de la propiedad es completamente distinto. Y en un país como el nuestro, tan volátil en cuanto a la moneda, eso se puede ver muchísimo más. Imagínense que hubo semanas en que el dólar, que es generalmente la moneda en que se marcan las operaciones comerciales, subió informalmente casi 20 pesos, entonces imagínense que día a día lo que puede cambiar el valor de una propiedad. Entonces, el mercado, la oferta, la demanda y el precio en un país como el nuestro son generalmente totalmente inciertos.
Fíjense que incluso las ofertas y las demandas se suelen retirar en circunstancias de días o momentos. Imagínense, ustedes estaban por hacer una operación en dólares y les salía $40.000. Y tenían los pesos para comprar esos $40.000 el día de hoy. A la 1 de la tarde se les cerró todo el mercado, no lo pudieron comprar, lo iban a hacer al día siguiente, ya la plata de esos pesos que tenían para comprar los $40.000 les alcanza para comprar 37.000. La operación automáticamente se cae. Entonces siempre tengan en cuenta que todas estas tasaciones y todo esto es muy incierto porque depende mucho del día a día y del momento en que se vaya a realizar la operación. ¿Se entiende el punto al que voy con esta cuestión? Sí, ahí decían justo en el chat que el tema del cambio del dólar pasó muchísimo, ¿sí? Hoy por hoy, hablando mal y pronto, hacer una operación en dólares en un país como el nuestro es una ruleta rusa, porque muchas veces incluso se firman boletos y al día siguiente aumenta una barbaridad y empieza a jugar también el tema de la responsabilidad. Entonces hay que tener por ahí cuidado con estos temas. ¿Qué conceptos importantes hay con respecto a lo que son la tasación de los inmuebles? Tenemos por un lado el valor de mercado. El valor de mercado es lo que se llama el precio más probable, es un valor central que tienen nuestras tasaciones y se basa o tiene su razón de ser en los indicadores que tiene el mercado y en las comparaciones que tiene el mercado. Entonces, para llegar a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente la fecha en que se realiza esa tasación y el mercado que hay para esa clase de bienes en esa determinada fecha. Por ejemplo, no es lo mismo el mercado que hay hoy para comprar bienes inmuebles, por ejemplo, departamentos en Nueva Córdoba, que el mercado que hubo hace 8 años, cuando había un boom inmobiliario, un dólar mucho más estable o mucho más bajo, para comprar departamentos en Nueva Córdoba. Entonces, el valor de mercado cambia sideralmente en uno y otro supuesto. ¿Cuáles son esas características del mercado que hay que tener en cuenta? Son básicamente 5 características, que son la libertad, la homogeneidad, la concurrencia, la transparencia y la frecuencia de transacciones. ¿Qué es la libertad? Es cuando el mercado permite que las personas entren y salgan libremente, es decir, las ofertas y las demandas no tienen ninguna traba, ningún impedimento legal, y el precio se forma sin intervención directa ni indirecta de las autoridades. En cambio, cuando hay intervenciones de estas autoridades, el mercado ya se habla de que es intervenido. En nuestro país, más allá de que hay una libertad de comercio, hay una fuerte por ahí intervención indirecta del Estado al momento de los temas impositivos. El tema es que el costo impositivo de las operaciones hace que se modifique mucho la posibilidad de establecer el precio y por ende muchas personas dejan de ofrecer por esas cuestiones. Entonces, por esa variante, no es un mercado nuestro totalmente libre. Si bien predomina la libertad, indirectamente, o muchas veces directamente, se encuentra intervenido por políticas estatales. Homogeneidad. Esto es cuando los bienes que hay dentro de ese mercado tienen características uniformes. Entonces, si vos compras un determinado bien de ese mercado, va a ser similar a otro del mismo mercado con similares características. Nuestro sistema es casi siempre heterogéneo, es muy difícil encontrar situaciones de homogeneidad con respecto a nuestros bienes inmuebles, sobre todo. Concurrencia es cuando hay muchos oferentes y demandantes. Si hay poco, es un mercado poco concurrido. Eso es cuestión de recesiones económicas en términos macro. Imagínense que al día de hoy es un mercado que no está tan concurrido, el nuestro, como en otras épocas. Transparente, o la transparencia depende si hay información sobre el mercado o no. Cuando hay mucha información y adecuada con respecto a las cotizaciones, a las operaciones, se habla de que es un mercado totalmente transparente. Cuando no, estamos hablando de que es un mercado que es opaco, no hay transparencia. Nuestro sistema no es transparente, ya sea porque cuesta conseguir los valores en que se realizaron las
operaciones, es muy difícil conseguir los oferentes, es muy difícil conseguir los datos de los compradores, y además cuando se consiguen los datos que están no son fidedignos. Generalmente, por una cuestión impositiva, mayoritariamente no se declara los precios reales, o por una cuestión de seguridad, nadie quiere que sepan cuánto le costó la casa o que tenía esa cantidad de dinero, entonces es muy difícil acceder a operaciones comerciales y sobre todo a los valores. Y después, el último es la frecuencia de las transacciones, es cuánto tiempo hay transacciones comerciales de este tipo. Últimamente la frecuencia de las transacciones es baja, tuvimos épocas en que hubo una mayor frecuencia, hoy por hoy el negocio inmobiliario está en una recesión un poco importante. Las características entonces decíamos son 5. Libertad, homogeneidad, concurrencia, transparencia y frecuencia de transacciones. Esos son los 5 y dependiendo de qué tipo de mercado se van viendo las características en cada caso. A partir de ahí, además de las características, nosotros ya enfocándonos directamente a lo que son las tasaciones, podemos hablar de lo que son los principios de las tasaciones. Y acá tenemos varios principios, no se preocupen por tomar apunte del nombre de cada uno, yo se los he subido en el PowerPoint que va a estar como el material de la clase. Tenemos el principio de uniformidad, el principio de comparación, el principio de exactitud y precisión, el principio del más alto y mejor uso, el principio de sustitución y el principio de predicción. ¿Qué es básicamente cada uno de estos principios? El principio de uniformidad es que se reconoce que las propiedades que tienen características similares tienen valores iguales o similares. Entonces se buscan, hablando mal y pronto, volver uniforme cierta cantidad de propiedades para establecer un mercado de características similares. Lo importante en este caso es que no hay que forzar esa uniformidad, no hay que buscar forzarlo. Entonces, razonándolo y llevándolo al principio de comparación, que es el siguiente, se relacionan en que nosotros vamos a buscar términos de comparación que vuelvan homogéneos o uniformes cierta cantidad de propiedades para establecer un mercado o una posibilidad de establecer valores comunes. Entonces, como no hay exactitudes iguales, se busca similares que permiten establecer un precio uniforme o relativamente uniforme sobre las operaciones. El de comparación, que es el segundo, también nos establece además que se usen términos relativos, no absolutos. Entonces se usan términos de comparación en el sentido de decir, esta propiedad es mejor, mucho mejor, igual, peor, mucho peor, y evitemos las comparaciones forzosas. Si tenemos que llevarlo a un extremo muy forzoso o muy traído de los pelos, como hablando mal y pronto, ya estamos hablando de que no son comparables, no son uniformes, no hay posibilidad de buscar esa uniformidad y por ende hay que buscar otra clase de bienes o otra clase de características. El principio de exactitud y precisión lo que establece es que la precisión en la evaluación se tiene que buscar siempre en términos relativos. Nunca vamos a poder saber con exactitud el precio de un determinado bien, no es absoluto. Lo que tenemos que lograr es la mayor cantidad de evidencia, ya sea empírica, ya sea de visual, en el sentido de que vaya el propio tasador a inspeccionar el bien, a verlo por sus propios medios, pero todo termina siendo a juicio de esta persona, no hay una medida exacta. Fíjense que muchas veces las tablas que se utilizan, incluso la subjetividad del tasador que tiene que poner estado de conservación o porcentaje de deterioro. Y más allá de que hay fórmulas técnicas de cálculo, es imposible calcular a ciencia cierta si está deteriorado en un 30%, en un 32%, en un 34%, y eso puede cambiar el valor del bien. Por consiguiente, se busca la mayor precisión y exactitud, pero es completamente imposible determinar a ciencia cierta ese valor. El principio de más alto y mejor uso lo que establece es que siempre hay que realizar la tasación buscando la mayor posibilidad de utilidad y la mayor posibilidad de productividad. Es decir, se buscan bienes de similares características, o bienes homogéneos o uniformes, y se ve cuál es el mejor uso que se va a otorgar de acuerdo a la finalidad.
por ende, es también importante al momento de la tasación averiguar cuál es la finalidad con la que se va a utilizar ese bien. Si hablamos de bienes inmuebles, no es lo mismo un campo para cría de ganado que para cosecha y siembra. Entonces, dependiendo de eso, va a cambiar la utilidad y la productividad posible. Entonces, si vamos a tasar con la finalidad un campo de cosecha y siembra, tenemos que tenerlo en cuenta para poder establecer este principio de más alto y mejor uso. El principio de sustitución es el correspondiente o el que establece que si no conseguimos un bien uniforme o un bien de similares características, se tiende a utilizar otro que pueda sustituirlo, que pueda tener características similares, pero siempre que no haya puntos de comparación directa, es decir, cuando ya no tenemos, es como una última instancia, no llegamos a algo comparado directamente por las mismas características, entonces buscamos un bien sustituto de características similares. Por supuesto, con las contemplaciones de cada caso en particular. Y el principio de predicción, que si bien no es algo que se deba hacer a ciencia cierta, sí se debe tener en cuenta que nosotros hacemos predicciones con respecto a lo que va a ser la utilidad que se le puede dar, la productividad, es decir, establecemos un parámetro, decimos, creemos y proyectamos que de acá a un año esto va a traer un rendimiento del 30%, del 40%, y por eso le otorga un mayor valor si se quiere cosechar o sembrar. Pero hacemos predicciones, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Nos queda lo que es valor y las distintas clases de valores que se establecen. Y a partir de ahí nosotros decíamos el valor de mercado, veíamos el precio de mercado, el valor técnico, pero vamos a diferenciarlos en cada uno de estos, o explicar qué significa cada uno de estos distintos clasificaciones. El primero que tenemos es el valor venal. ¿Qué es el valor venal? El valor venal es el precio que puede llegar a conseguir un inmueble, siempre estableciéndolo en un plazo razonable. Pero ¿cuáles son las características que tiene el valor venal? Que es aquel que conseguiría un vendedor que quiere vender, pero que no está obligado a hacerlo, es decir, que tiene el deseo, pero que no está obligado. Un comprador que tenga el deseo de comprar, pero tampoco esté obligado, es decir, no hay obligación en ninguna de las dos partes. Y además, que sea una operación totalmente libre. Entonces, el valor venal sería aquel en un determinado momento que conseguiría un comprador y un vendedor deseosos de hacer la operación, pero sin tener obligación y sin ninguna presión ajena, es decir, en un completo y libre mercado. Ya si vamos al precio de mercado, ya estamos hablando de que acá no es el vendedor deseoso pero no obligado, acá ya es el valor que tiene el mercado activo con las condiciones inmediatas, es decir, con las restricciones que haya, con los impuestos que haya sobre el dólar, con los impuestos que haya sobre la operación comercial, a esta fecha en particular. Si mañana cambia, el precio de mercado va a ser distinto. Si mañana el dólar se le aplica una reducción del impuesto país al 15%, el valor de precio de mercado va a ser otro. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Uno es un valor venal hipotético, que surgiría en un mercado libre. En cambio el otro, el precio de mercado, ya es real, a ciencia cierta y lo más exacto posible. El valor técnico o intrínseco es el valor o la sumatoria de todos los valores que tengan, o de todos los parámetros que tenga el inmueble en ese determinado momento. Y cuando me refiero al inmueble en ese determinado momento, me refiero siempre a características físicas. Entonces, el valor intrínseco es el que tiene esta construcción. Esta construcción tiene 30 años, tiene este estado de conservación, tiene esta vida útil. Entonces, el valor intrínseco en esas condiciones es este, en este momento. Ese es el valor técnico o intrínseco de ese bien. Y después ya entramos a lo que es propiamente el valor de mercado, que es el que más nos interesa. ¿Por qué? Porque el valor de mercado es el más probable que podría obtenerse sobre un inmueble en un mercado competitivo y abierto. Pero ¿qué es importante en el valor de mercado? Que las condiciones sean justas para la venta. Es decir, el vendedor y el comprador actúan con prudencia, no están apurados. Pueden estar obligados a vender, no hay ningún problema, no es como el valor venal, que es esta cuestión que no estaban obligados. Pueden estar obligados, pero siempre actuando prudentemente, en forma consciente, con información, que no haya estímulos de afuera,
que sea algo totalmente libre, y ese es el valor de mercado. Este valor de mercado es el eje central de la evaluación, porque es el mejor indicador, y es lo que más se compara al momento de hacer las evaluaciones. Hay unas normas, las IBCS del año 2000, que establecen una definición de valor de mercado, que esto se los voy a leer textualmente, que dice: el valor de mercado es la cantidad estimada por la cual, en la fecha de la valoración, se intercambiaría voluntariamente una propiedad entre un comprador y un vendedor en una transacción libre después de una comercialización adecuada en la que cada una de las partes ha actuado experimentada, prudentemente y sin presiones. A la consulta que hacen en el chat de para qué se usa el venal es una aproximación del valor. Generalmente no se utiliza como en las tasaciones que realizan ustedes. Por ejemplo, es muy común que los valores venales se utilicen en las cuestiones de reclamos ante empresas aseguradoras en un accidente. ¿Qué significa esto? Que cuando van a hacer un reclamo ante un asegurador ante un choque, se le pone la reducción del valor venal. Se calcula cuánto saldría el vehículo en un determinado momento, en el momento del choque, por ejemplo, y de acuerdo a la destrucción se le establece que ante una venta ese auto perdería un 30% de su valor venal. Entonces se le reclama a la aseguradora ese porcentaje. Sí, es como más objetivo y más utilizable a favor, por supuesto, del que está reclamando. Por eso se suele usar en estas cuestiones. Nos queda ver lo que es la ley o la oferta y la demanda y los factores que pueden modificar el valor de mercado de un determinado inmueble. Si les parece bien, lo que vamos a hacer ahora es, nos quedan 10 minutos, es abrirlo a preguntas, porque si alguien quiere hacer alguna consulta o tiene alguna duda con respecto a los temas que vimos en esta clase, y la que viene arrancamos con oferta y demanda y esos factores de determinación del precio del inmueble en el mercado, y continuamos con lo que son tasaciones de inmuebles propiamente dichos, ya sea urbanos o rurales. ¿Les parece bien? Diego, ¿cómo estás? Perdón, Bien. se me cortó el audio cuando vos estabas explicando valor de mercado. Si bien lo entiendo, pero quería volver a escuchar la definición hacia grandes rasgos. ¿La definición textual o la explicación de qué lleva No, la definición. La definición textual, sí. La que establece las normas. La norma establece que es la cantidad estimada por la cual en la fecha de valoración, es decir, en la fecha que se haga la tasación, se intercambiarían voluntariamente una propiedad entre un comprador y un vendedor en una transacción libre, y lo importante es después de una comercialización adecuada, en la que cada una de las partes ha actuado experimentada, prudentemente y sin presión. Esa es la definición técnica que establece las normas. Muchísimas gracias. No, por favor. Ahí preguntan en el chat si el valor venal es el que se solía decir de reposición. Suele ser considerado. ¿Por qué? Porque al no haber ninguna cuestión de obligación de venta, sino que deseo, suele ser el objetivamente más aproximado al valor de reposición. Igual que les aclaro siempre, el que no tenga dudas ni ninguna consulta, puede ir abandonando la sala. Los que quieran hacer alguna duda o tengan alguna consulta, me van diciendo y vamos a utilizar estos minutitos para continuar con esto. Para el resto, nos vemos el próximo lunes y vamos a continuar con el desarrollo del módulo, y apenas tenga las características del trabajo, se los voy a ir comentando para cerrar lo que es conceptualmente el módulo 1, que es el que terminamos de finalizar. Diego, una consulta. Con respecto a los derechos personales. Sí. Pueden ser embargados, ¿no es cierto? Los derechos personales, ¿a qué te referís con embargados? Te damos un ejemplo a ver si entiendo la pregunta. En el caso de un inmueble que, sí. Bueno, esté registrado los derechos personales sobre una propiedad que esté inscripta, ¿se pueden embargar esos derechos personales sobre esa propiedad? Sí, el caso más común es el embargo de caja, que se llama, que generalmente embargas el dinero que le ingresa en cumplimiento de obligaciones. Es el más común. No es específicamente que se embarga el bien, o sea, el derecho personal en cuestión, sino que se embarga el objeto sobre el que recae o la prestación sobre el que recae ese cosa. Sí, el de caja es el más común, el embargo de caja. Es decir, vos tenés un cumplimiento de una obligación que es que te paguen. Vos entregás Coca-Cola y a vos te entra plata por esa entrega de Coca-Cola. Esa plata que vos te ingresas, yo te la embargo.
en un 30% para cobrar una deuda. Es el ejemplo más común. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más si hay alguna otra pregunta, y si no, ya vamos cerrando todos, así ya los libero y pueden ir tranquilos. Vamos a esperar 2 minutos más a ver si hay alguna otra duda, y si no, ya Diego, vamos cerrando. Sí, con respecto a lo último, para Sí. hacer como un resumen, el valor venal hablamos de que es un precio que tendría de un supuesto negocio de gente que desea vender, pero en realidad no tiene necesidad. Es como si yo quiero saber cuánto vale mi vehículo, por decirte, Sí. de curioso nomás. El precio de mercado que yo anoté acá, así de rasgo real a ciencia cierta, sería lo que se estaría vendiendo, por ejemplo, sabiendo que se vendió tal inmueble a tal valor, similar. Sí. Bueno, el técnico es llevando, por ejemplo, un inmueble, tasándolo a lo que cuesta construir. En este momento ese ladrillo es puesto Claro, tiene que ver todo con las cuestiones la parte físicas. técnica, física. Bien, perfecto. Y el valor de mercado ya sería como una combinación de todo esto, digamos. Exactamente, que es por eso Bien, el eje perfecto. central de las tasaciones. Perfecto. Más que claro. Ahí Gracias. preguntan si, no, por favor, si un embargo de caja lo puede hacer la FIP en prevención de deuda. En prevención no, porque no se previenen las deudas. Una vez que se cumplen las deudas, sí te pueden embargar caja. Pero tienen que, ¿a qué refiero con cumplirse las deudas? Tiene que darse el hecho generador de la deuda, se tiene que intimar al cumplimiento, posteriormente a eso sí se puede hacer el embargo. Y acá, con respecto a FIP, la pregunta da pie, pero es una cuestión que excede completamente de esto, es el tratamiento de que, no sé si ustedes saben, pero las personas que trabajan en AFIP pueden hacer embargos a sola firma de el que lleve esta cuestión, este proceso. Entonces, él a sola firma no necesita la firma de un juez. Y eso lleva a muchas discusiones, pero bueno, hasta el día de hoy se declaró constitucional esa cuestión de que realicen embargos por sí solos. Creo que no hay más preguntas o no hay más dudas. Entonces, dejamos acá, los libero y nos volvemos a ver el próximo lunes para la segunda clase de este módulo.